quedado fuera de la final. Y son 2 partidos, ¿eh? Ni en Júpiter harían lo mismo, tampoco una manada de primates. Lo digo con respeto. ¿Por qué no esperar al juego de ida para designar al de vuelta? ¿Por qué la prisa? Es una falta de respeto no poner a Ramos, pero además no se han dado cuenta los dueños y dirigentes que esta final viene muy cargada por los antecedentes. Mier contra Carrasquilla, la cancelación de la renta con poca anticipación del estadio CU para Cruz Azul, la solicitud aprobada de cambio de Santander para Pumas y ahora la negativa para Cruz Azul sobre el cambio de árbitro. Por el aficionado de Cruz Azul que murió en el perímetro de CU. No se dan cuenta que el horno no está para bollos. Pueden ser muy buenos los que van, pero no es lo mismo. Los árbitros están nerviosos e inseguros porque su jefe se mete al VAR a dar órdenes. Las filtraciones desde adentro son múltiples y priva el divisionismo entre los árbitros. La comisión de arbitraje está podrida. No soy irresponsable de verdad al decirlo. La grilla, las concesiones, los favores son evidentes aunque lo nieguen. Pegarle a la credibilidad del jueceo para practicar el quedabienismo es en cualquier negocio deportivo un pecado mortal. Puede ser el principio del fin. Por si fuera poco lo anterior, es evidente y obvio que hay un ego e inconsciencia tremendos en quienes han dejado fuera de los partidos más peligrosos en la tribuna en mucho tiempo al mejor árbitro. Es también una muestra de prepotencia. Bienvenidos a Fútbol Picante, vamos a analizar este y otros temas de la final con una mesa insuperable. Buenas noches, hablaremos de fútbol, intentaremos con Ricardo Puch, Ciro Procuna, Jared Borghetti, el Diony de la gente de Dionisio Estrada. Bienvenidos señores, y César Caballero, que nos va a hablar así de primera mano y casi como una primicia de que a Cruz Azul lo han bateado. Pidió Cruz Azul el cambio de árbitro y le dijeron no, aquí no hacemos ese tipo de concesiones. César, qué gusto saludarte y cuéntanos por favor los detalles de esta decisión de la comisión de arbitraje. Así, en la oscuridad estaba pues todo el tema en la mañana, pero ya le dieron luz. Cuéntanos, César, por favor. Bien, Javi, primero que nada, un gusto saludarlos. Entremos en contexto. Hoy a las 2:15 de la tarde, Cruz Azul mete oficialmente su queja ante la Federación Mexicana de Fútbol y ante la Comisión de Arbitraje por la designación de Daniel Quintero Huitrón. En ese escrito, Cruz Azul expresa que se sienten afectados en varios partidos que ha arbitrado este colegiado. Es importante subrayar esto, Javier. No es por ese video donde aparece Efraín Juárez diciéndole que ha hecho muy bien el trabajo y que le gustaría tenerlo en la final y que ojalá y se la dieran. No, es por algunos trabajos pasados que ha tenido Daniel Quintero. Subrayo uno del partido de la fase regular entre Pumas y Cruz Azul, donde este árbitro marca un penal polémico a favor de los Pumas y eso abre la puerta para el empate del conjunto universitario. Entonces, 2:15 de la tarde se ingresa este escrito a la Federación Mexicana de Fútbol. Pasan las horas, se lleva a cabo el Media Day previo a la final y después viene la respuesta por parte de la comisión donde desecha la queja de Cruz Azul. Por medio de las fuentes que tenemos en la comisión de arbitraje, hemos obtenido en exclusiva un fragmento de la carta que le ha enviado el organismo a Cruz Azul y donde le explica el por qué no procede esta queja por parte del cuadro cementero. Ahí lo tenemos en pantalla, habla en relación al anterior, quisiera hacer de su conocimiento que esta comisión, de acuerdo con la potestad que le confiere la FIFA, la FMF y sus respectivos reglamentos, es la única facultada para hacer la designación del cuerpo arbitral en todos y cada uno de los partidos que la misma sanciona, con absoluta independencia y sin consultar ni tomar en consideración inconformidades o cuestionamientos de tercero, sino únicamente bajo los estándares de calificación y evaluación que la propia comisión realiza sobre el desempeño de cada uno de esos árbitros. Ese es un fragmento de la carta que envió la comisión de arbitraje a Cruz Azul. Por supuesto, generó mucha molestia porque al interior de la máquina ellos dicen, bueno, la semana pasada Pumas se quejó de la designación de Luis Enrique Santander cuando iba a ser la ronda de semifinales entre los felinos y entre Pachuca, y ahí sí la comisión de arbitraje terminó quitando a Santander, lo bajó del partido básicamente por esa protesta del conjunto universitario. Así que a partir de ahí radica la gran molestia que hoy tiene Cruz Azul por cómo se le ha tratado a ellos, por cómo se le trató a Pumas en su momento la misma comisión de arbitraje, y consideran hasta cierto punto cínico y sinvergüenza este fragmento que hemos podido obtener en
en exclusiva de las fuentes que tenemos en la comisión. César, es que de verdad son impresentables. O sea, el que nos quieran hacer creer que no hay intervencionismo a otro nivel es tratar de vernos la cara. Esto ocurre hace décadas en el fútbol mexicano. Un dato de Eduardo Bricio Carter dice, en la jornada 14 del Clausura 2025 en el Cruz Azul contra Pumas, Daniel Quintero expulsó a Efraín Juárez por decirle, Efraín le dijo, eres un desastre, y también a Luis Pérez. Unas jornadas después, frente a Tigres, ya designado, lo refutaron y lo cambiaron por César Ramos. Ahora dice Eduardo Bricio en su tuit, ya son amiguis. O sea, nos damos cuenta, y esto es desde Codesal, que los dueños del fútbol mexicano se meten los presidentes para decir, congélame a este, quiero a este, etcétera, y se hacen estas concesiones. Si a los Pumas le quitaron a Santander, ahora, ¿cómo le dices a Cruz Azul? No procede lo que tú estás de alguna manera sugiriendo. Es algo inconcebible. Compañero Ciro, ¿qué te parece esta comedia? Yo creo, de lo que decías en tu editorial, estoy totalmente de acuerdo en el caso de César Ramos, porque como comisión te tienes que proteger y mandar tus dos cartas fuertes para una final de ida y una final de vuelta, y no me parece que lo sean Quintero y López Peñuelas. Creo que también se equivoca la comisión al designar los dos árbitros de una. Creo que bien pudieron esperar Era el a ver estilo, qué ¿no? ocurriera en la ida para después designar al árbitro de la vuelta. Donde no estoy tan de acuerdo es cuando se habla de que Cruz Azul fue nada más el afectado en el partido de temporada regular. Si recordamos lo que ocurrió unos minutos después, hay una segunda tarjeta amarilla a Natán que deja a Pumas con 10 futbolistas para los últimos 25 minutos del partido. Entonces se equivocó, si esas vamos, para ambos lados. Y me parece que se equivocó en las dos designaciones, tanto en el penal como en la segunda amarilla a Natán. Ese es mi punto Sí, a de ver, vista. Jared, ponía yo el ejemplo, es como si llegan los cuartos de final de este mundial, ¿no? Y dices, tengo el penalti en el último minuto, voy a poner a la Hormiga porque la Hormiga cerró bien el torneo, en lugar de poner a Raúl, que es el especialista, el mejor, el que no pueden controlar los arqueros. Entonces, ¿con qué lógica podemos entender que se tome esta decisión de dejar fuera a César Arturo Ramos? O sea, Sí. y además el partido de vuelta en CEU está bravísimo. Si pones al mejor de México y se equivoca para un lado o para el otro con todo lo que ha pasado, Porque lo puedes la afición, equivocar. aquellos que son medio descerebrados van a decir, bueno, es el mejor de México. Pero si se escucha esto, imagínate con qué seguridad salen los dos árbitros designados. Sí, sí, buenas noches a todos. Es cierto que pues en su momento también César Ramos fue joven y estuvo pidiendo una oportunidad. Eso es normal, ¿no? Y a lo mejor estos par de árbitros están en lo mismo, ¿no? Ganándose un nombre y un lugar dentro de la liga. Pero yo creo que no son los momentos, ¿no? Sobre todo, como dices, teniendo al mejor para poderlo utilizar, no lo haces. Y en partidos que obviamente lo ameritan. Y no porque sean Cruz Azul y Pumas, es la final. Y ahí realmente tienes que poner a árbitros que tienen un recorrido, que tienen una experiencia, que tienen esa capacidad, no la capacidad, sino más bien el saber llevarlo, este tipo de partidos. Lo que sí es que nadie revisará las cartas o nadie revisa lo que hicieron una semana antes como para decir nosotros no tomamos en cuenta este tipo de sugerencias ni hacemos este tipo de concesiones ante los pedimentos de los clubes. O sea, César, si dices que hace una semana a Pumas sí se lo cambiaron, ¿cuáles fueron los argumentos entonces con los cuales Pumas sí pudo cambiar la decisión del árbitro? Podríamos hablar de quizás el peso que pueda tener Club Universidad al interior de la Federación Mexicana de Fútbol, porque realmente pues el conducto fue el mismo, mandar una carta membretada con todo lo que tiene que llevar, expresando el porqué de tus inconformidades, por eso le molesta tanto a Cruz Azul. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Pumas y Cruz Azul? De que a ellos sí les hacen caso en ese llamado que hicieron a que les cambiaran el árbitro y a Cruz Azul no. Era una decisión importante para la comisión porque también pues ellos pensaban al interior del
organismo que tenían que dar un golpe en la mesa y no permitir el cambio de árbitro, porque si no ya todos los clubes iban a querer hacerlo de manera recurrente. Pero me parece también que el timing es muy malo, porque al final de cuentas lo que sucedió con Pumas estaba muy fresco, está a los ojos de todos, que después de que ellos protestaron fue cuando cambiaron a Santander. Entonces sí hubo ahí de alguna manera alguna ayuda para los Pumas en esa situación que estaban pidiendo el cambio de árbitro, y para Cruz Azul no. Por eso tanta molestia al interior de la máquina. Tengo una pregunta para César, con el saludo para todos, buenas noches. Y no sé si a lo mejor tengas una respuesta contundente, pero es como para quizá averiguar un poquito. ¿Podría Cruz Azul jugar el partido bajo protesta en caso de que se equivoque el árbitro, el cual están ¿Pero pidiendo qué cambio? quiere decir jugarlo bajo protesta? Que no esté de acuerdo con el árbitro. estoy de acuerdo. Está bien, pero No, lo por eso, pierda, lo gane, pero le yo marque pregunto, un penal en pues, contra. yo pregunto, por ¿no? eso pregunto. A efectos prácticos, ¿qué tiene eso? Por eso, ¿podría, Nada. entendiendo que le negaron la posibilidad de el cambio de árbitro? Diony, es una realidad que Cruz Azul lo va a jugar bajo protesta desde el punto de vista de que va a estar el árbitro que ellos no querían que ahí estuviera. Desafortunadamente para la máquina la decisión ya está tomada. La comisión de árbitros ha ratificado a Daniel Quintero como ese árbitro en el partido de vuelta. Suceda lo que suceda, Cruz Azul va a tener que acatar la decisión por parte del organismo. Esperemos que en ese partido lo que menos hablamos sea del árbitro, y eso querrá decir que tuvo una buena actuación, que no se equivocó en ninguna jugada polémica y que todo marchó en relativo orden. En dado caso de que eso no suceda y si hay alguna polémica en contra de la máquina, Cruz Azul desafortunadamente tendrá que comerse el coraje, tendrá que después quejarse de nueva cuenta, pero para la máquina en estos momentos ya no hay ningún recurso, tiene que acatar la decisión, y por eso también la molestia de que les hayan cerrado la puerta en la cara de esa manera. Gracias, César, muchas gracias. Con gusto. Un ¿Qué placer. piensas, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches. Ayer lo decía, ¿no? Me parece que vuelve a ser muy evidente la falta de transparencia que hay en las designaciones arbitrales. Yo creo que no sobraría, lo decíamos ayer, un par de párrafos a la hora de, sí, de alguna manera creo que la palabra correcta es justificar la designación. Voy a poner a este árbitro porque este y este punto. Que lo explicara públicamente la comisión. ¿Por qué decide que Quintero en este caso es el ideal para pitar la final de vuelta? Creo que tampoco ha hecho muy transparente este asunto que sucedió con Pumas. ¿Protestó o no protestó Pumas? Es un secreto a voces que protestó, pero ¿dónde está la protesta físicamente de Pumas? ¿Qué decía esa protesta? ¿O dijeron por qué lo cambiaron? Claro, ¿por qué no salen a explicar? Oigan, pues fíjense que Pumas dijo esto o no dijo nada y lo cambiamos por esto. No ha transparentado esa designación arbitral. Es que ¿cuándo ha transparentado algo? No, nunca. ¿Cuándo? Pero en medio de todo esto debería hacerlo. Volvemos a hablar de estos debates del deber ser, ¿no? Pero deberían hacerlo. Sería mucho más sencillo todo esto. Sigue habiendo demasiados intereses, demasiados favores, demasiada grilla, lo decías tú al principio y también en el editorial, porque al final a Ramos no lo designa la comisión. Eso hay que explicárselo a la gente. César Arturo Ramos no va designado al Mundial por la Comisión de Arbitraje Mexicano. A César lo designa directamente FIFA. Yo no sé cómo cayó esa designación, si en la comisión querían que fuera alguien más y entonces se enojan porque César no sea amigo de quien está tomando decisiones y entonces te la cobro por afuera. No sé. Bueno, no déjame lo sé, decirte- pero ante la falta de transparencia puedes pensar cualquier cosa. Déjame decirte por qué hablo yo de prepotencia, de egos, etcétera. No sé qué tanto celebren ahora los nuevos administradores del arbitraje el crecimiento de César Arturo Ramos. No lo sé, ¿no? Pero ya pasó con Codesal, me lo decía Eduardo Bricio, que Marcel Pérez Guevara, en aquellos lejanos años, cuando el árbitro mundialista, en ese caso Codesal, o le pasó a Arturo Bricio, lo que tienes que hacer en el último de los partidos estelares es darle la final, porque luego viene el Mundial. Claro. Pero en aquel momento a Codesal lo relegaron, le dieron, me parece que una final de tercera división, ya designado para el Mundial. Y pasó lo mismo con Arturo Bricio para el 94, que de hecho Arturo Bricio se ve ese Mundial ya renunciando a la Comisión de Arbitraje de México. Pero cambian las cosas, me parece que era Marcel Pérez Guevara todavía, cambian las cosas y Arturo siguió 4 años más. Para el 98, sí. Entonces, lo que aquí de alguna manera se puede suponer es que estos dos árbitros quieren ser como la demostración de lo que ha construido Herrero y Elizondo para lo que sirva, y al mismo tiempo, pues faltarle el respeto y minimizar un poco a César Arturo Ramos, porque si fuéramos orgánicos, si fuéramos serios, si fuéramos normales, pones al árbitro en esta final súper caliente y le dices: eres el fregón de México y vas al Mundial, a tu tercer Mundial, que además
puede ser el árbitro que pite la final. O sea, hay un buen cabildeo para que de pronto si llega uno de UEFA y uno de Sudamérica o dos de UEFA, César Arturo está catalogado como uno de los mejores 5 árbitros del Está entre los mundo. mejores. Unos del mundo, puntos sí. que establecer. La comisión se equivoca y comparto con Ciro en no designar al que supuestamente es el mejor árbitro de México. Es que eso es lo principal. para mí, ¿eh? ¿Y lo esa tienes es. disponible? Esa Sí, es. que lo está. Y además lo está, porque sabemos de buena fuente que él viaja hasta el 31 de mayo y que nadie se comunicó con él para decirle por qué no de la decisión. Pero bueno, ahí se equivoca. La otra equivocación, que ya había sido la anterior, fue haberle aceptado, si es que hubo una protesta oficial por parte de Pumas, el cambio del tema de Santander. Pero, a ver, si lo que estamos criticando es que durante años se han manejado y levantan el teléfono rojo y cumple complacencias, valga la redundancia, o peticiones o solicitudes, el que hoy se haya negado a aceptar lo de Cruz Azul, la comisión estuvo bien. Pero ya deja un antecedente de que entonces así tiene que actuar a partir de ahora en adelante, de no aceptar ningún tipo de petición. Depende cómo lo veas, de Johnny, petición. depende cómo lo veas, porque como decía César, lo que estás diciendo es, los Pumas pesan más que Cruz Azul en sus solicitudes de la misma Por eso naturaleza. te digo, más o a menos. partir El de ahora problema- tendrá el que problema de Orizaba- portarse de la misma manera que con Cruz Azul, El con problema cualquiera, llámese América, Chivas o lo que sea. El problema es cuando haces la primera concesión, porque entonces abres el primer antecedente. Sí. Y a raíz de eso viene la siguiente y la Está bien. siguiente y la siguiente. Pero si lo- Y llegas a un punto que para la final no nada más no está designado el mejor árbitro, empiezas a crear todo este ambiente que me parece muy tóxico. Pero rumbo si un vuelve juego a tan ceder- importante. Pero nada más sí me parece importante elaborar en esto. Me parece un ambiente, una atmósfera muy tóxica para el árbitro, para él, para Cruz Azul, inclusive para los Pumas, el que se genere este halo de Humo, ¿no? duda Sí. en O sea, torno a un trabajo arbitral. Las designaciones arbitrales no deberían de ser debatibles. Debería tener total autonomía y libertad la comisión para decir, este es el que va. Estoy de acuerdo. Pero se abre a Estoy de acuerdo interpretaciones contigo. al no estar el pero, mejor pero si le para el acepta, juego más importante. pero si le acepta el cambio a Cruz Azul, por, No, o a ver, sea, por está termi- bien no habérselo aceptado, por está bien. compensar, entonces estaría cayendo en un doble por error eso. y estaría cayendo en una situación que hemos estado criticando durante mucho tiempo. Por eso, en algún momento tiene que sentar el precedente y Pero tiene que explicar por qué se aceptó el está anterior. bien, y No, no van a lastimosamente le explicar tocó. nada. Quédate sentado, quédate. Lastimosamente Es que le tocó a entonces Cruz Azul al que Ahora- no le facilitara la posibilidad de cambiar Es el que árbitro. entonces no es correcto, porque si no explicas por qué hiciste la anterior concesión con Pumas, quedas mal, porque entonces sí estás mandando ¿Pero sí un mensaje. hubo o no? Pumas, Sí, sí Pumas hubo. tiene un Sí, claro favoritismo que que, hubo. no tiene Cruz Azul. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene una concesión Yo Pumas que no pienso, tiene yo Cruz Azul? pienso que no. Pero a ver, Si es que la tuvo, ¿por qué no salen y la explican? pero también Como haber acepté- explicado el por qué quitaron entonces a Santander. Sí. Ah, es que es esa. por eso. sí. Pero, ¿Por también, qué? pero también aceptemos que ese ambiente que se genera es generado desde las distintas mesas de debate. Cuando tú le, no, sí, claro. ¿Por qué, cuando Johnny? tú le dices a Ortiz el gato volador, entonces ya desde ahí, No, sí, Johnny, tenemos que aceptar que si el gato volador, que si Chivander, que si no sé qué, permíteme, la Ahora, comisión. no está bien condicionar, pero Cla- ¿cómo llega ese árbitro a Es lo que esa te final digo. pensando, Creas ¿ustedes no un me ambiente quisieron? tóxico, claro. ¿Ustedes no me quisieron? Órale, está No, bien. Y claro. también lo Venga. generamos nosotros, esa Imagínate- toxicidad. Imagínate que le pite a favor a Cruz Azul una escandalosa, ¿no? Que se va a decir, no, pues ya traía la presión de Cruz Azul. O que favorezca a los Pumas extremadamente cobró a en una Cruz decisión, lo que sea. Entonces va a decir, Ya claro, aquí condicionas. está. Aquí, además, vienen de semifinales, ese es el tema. Vienen de semifinales con Pero Pumas. es que ahí está el asunto. O sea, ese es otro tema. Ya también estamos, No es se que o acostumbra. compensó, Bueno, no, o viene es que de pronto semifinales. fue tendencioso por esto, aquello y el otro. Ya desde ahorita estamos predisponiendo también al árbitro y al Las arbitraje. nosotros. designaciones arbitrales no deberían ser a la carta, no. no deberían ser Es debatibles. completamente Pero de tienen acuerdo. que ser más transparentes. Completamente de Tienen acuerdo. que ser más Pero transparentes. no pueden Pero, ser transparentes, no pueden ser transparentes porque no está en su ADN. Cuando el Toluca, porque es de todos, ¿eh? Cuando el Toluca dice, le pedí permiso a la máxima autoridad, esa es su comunicación pública, y no dice la persona, se la pasan así. No hay Bueno, pero responsables. dice el si no hay comunicado, decía, asunto- a la máxima autoridad de la liga y la Está muy federación. bien. Pero no, Nada más. pero tienes que decir, le dijimos a la máxima autoridad, licenciado en Derecho, Miquel Arriola. Cuando dice la máxima autoridad, pues a lo mejor es Ibar porque es presidente de federación, pero a lo mejor pues es el que tiene que ver con las elecciones. Siempre sí, lo dejan entiendo, todo entiendo. ahí flotando Las y en lo verdades a ambiguo. medias. Tú decías que está en bien todos los que temas. haya tomado esta decisión Sí, la pues ni comisión. modo, ¿no? a Cruz Azul le tocó el decir, bueno, había un parteaguas y, a ver,
Si anteriormente lo hice, me equivoqué en haber conseguido el cambio, hoy creo que no debo hacer porque si no, entonces todos Claro, van a estar en lo claro. mismo, estarse quejando. Claro, Pero claro. yo lo que creo- Se le va a estar criticando a la comisión. Yo de lo todos que modos. creo es que era una magnífica oportunidad para decir, a ver, voy a empezar un nuevo punto de partida con el cerrojazo de este torneo. Y ¿sabes qué? Voy a poner a César Arturo Ramos en el partido de Bueno, vuelta. es que esa fue la y entonces, equivocación de origen. no era tan Pero difícil, santo esa fue la remedio. equivocación de origen. Bueno, No, esa no. fue. Pero así Sí, como sí, quitaron sí. a Santander hoy de origen, ya cometiste Pero un error y lo compones de manera es que sí muy hay una saludable. lectura también de que para la comisión muy probablemente César no es el mejor árbitro. No, pero no. No, es que A ver. no hay otra explicación. No, yo, sí hay yo otra vuelvo a lo explicación. mismo. La comisión no eligió a César Arturo Ramos para Pero ir a la sí hay Copa del otra Mundo. explicación. pero aquí sí, sabemos Pero sí hay todos. otra explicación para mantener Nosotros, 5, al no sé si árbitro. todo el mundo. Hay gente que fue árbitro y que ha escrito y que se ha manifestado en redes sociales y públicamente ha dicho que César no le ha parecido el mejor árbitro. No, imagínate cómo están las otras. Bueno, no, pero me refiero, probablemente en comisión. Pero la otra César no está visto explicación- como el Bueno, si mejor te das árbitro. cuenta que entre los árbitros. Sí, ya lo sé. Los ex árbitros, ninguno Ya lo habla sé, bien Harry, del pero a otro. esa misma grilla me refiero. Muy probablemente la comisión o no lo ve o no lo quiere ver como el mejor, como lo quieras entender. Pero por eso no lo Bueno, designaron. pues esta comisión tendrá que hacerse responsable de estas designaciones, porque, insisto, tú te tienes que proteger, te tienes que blindar y dices, las dos cartas fuertes del arbitraje son A y B, y son los que van, y no creo que lo estén haciendo para Ahora, este caso concreto. Dice Ricardo, es que la única explicación es que probablemente no consideren a César Ramos el mejor. Y yo encuentro otra lista. Va a decir la comisión, no lo voy a cambiar y no voy a poner a César Ramos porque los que estoy enviando yo estoy completamente seguro que es gente o árbitros íntegros y honestos. En cambio, claro. En cambio, César, ¿no? No, es que si los cambio, ¿qué estoy queriendo decir? No les estoy dando la confianza. No solo es ser íntegro y honesto, es ser capaz. Bueno, Lo también. principal Es que no también. se trata de debatir si son íntegros y No, pero es que honestos. por ahí la Se trata llevan. de Es decir la que en este jerarquía. momento No, pero es que son para ahí la mejores llevas. que César Cuando Ramos. me estás hablando Así de fácil. No, cuando no, me no, estás no. hablando de que No te estoy hablando de es nada. que si compensa, No, es que no. si es tendencioso, me estás hablando de honestidad y de, Si y de la integridad. si la comisión de arbitraje no considera a César Arturo Ramos el mejor, teniendo 3 copas del mundo, pues entonces estamos locos, Bueno, es que de no lo verdad. O sea, estamos locos. Y otra cosa más, si Cruz Azul considera que fue afectado por Quintero en el partido de temporada regular, y esa era la base de su argumento, vuelvo a lo mismo. Minutos después, en ese mismo segundo Expulsó a tiempo, Natán, ¿no? Expulsó a Natán. Claro, Claro que hay no una hay una reversión tendencia. amarilla. Aunque no digan, Muy rigorista. Afectó a Pumas también. Aunque a César le digan o le hayan dicho, y le creo a César, que no se toma en cuenta también en la protesta el video de Efraín Claro que lo diciéndole tú eres un fregón, necesitas estar en la final, etcétera. También ese video podemos diferir que si está bien hecho o no está bien hecho el asunto como tal. Eso también lo integraron para decir, oye, y además que viene de semifinales con Pumas. Este árbitro viene de semifinales, pero también César Arturo Ramos, diría Pumas, viene de semifinales con Cruz Azul. La diferencia es la jerarquía de Ramos sobre los otros dos. Totalmente. Por eso inicié diciendo que en esa parte del editorial Esa fue la estaba equivocación de totalmente origen, de acuerdo. el error. Como ocurrió con Bricio constantemente, como ocurrió con Ramos Rizzo constantemente, con Archundia constantemente, que siendo los mejores eran los que pitaban las Les finales de incomoda vuelta. que brillan, ¿no? Les incomoda que brillen los que ellos no prepararon. Puede Es ser. ridículo, sería ridículo. Y por eso hablo de un tema de ego. O sea, es que Si yo es estoy por eso, construyendo sería esto una también. Es que es verdad, siempre están de pleito los ex Y árbitros. nos los han contado además muchos exárbitros. Es un gremio de mucha envidia, ¿no? O sea, generalmente Sí. el que es figura es muy envidiado por el resto y no tiene la mejor de las relaciones. Le pasó a Arturo, le pasó a Felipe, le pasa ahora a César, le pasó a Armando. No tienen las mejores relaciones y en cuanto se pueda hay esta intención de pues, medio boicotear, medio meter el pie, medio, ¿no? Entre ellos mismos. Eso ha pasado históricamente en el propio arbitraje. Están jugando con fuego porque ojalá que no pase nada, pero está muy caliente estos antecedentes entre estos dos. Lalo Bricio dijo el domingo, cuando se definía la final, para él, a título personal, nuestro experto en arbitraje, los dos mejores árbitros eran César y el Gato Ortiz. ¿eh? Sí. Que yo también hubiera querido ver qué pasaba si mañana pitaba el Gato Ortiz. A César ¿Qué Arturo hubiera Ramos, dicho Cruz Azul si mañana pitaba el Gato sí, Ortiz? recuerda, Esa el es la gato, cosa. el Gato Ortiz no le puede Ahí quitar está. a Cruz Azul como César Arturo Ramos fue bloqueado Por el por el América meses Pero eso y está meses mal. y Esos son- meses. a esos No, claro que antecedentes Pero eso está muy Pero mal. sigue pasando. Por esos eso, antecedentes esperemos que me ya no refiero. pasen. A esos antecedentes me refiero. claro. No debería haber arbitrajes a la carta. Exacto. Y tendrían que ser... Lo que diga la prueba de comisión es lo que debate, se queda y por punto, se supuesto. acabó. A ver, vamos no a estás debatiendo. escuchar
porque también hoy, por ejemplo, creo que nadie habló de fútbol entre Cruz Azul y Pumas. Como que Natán nadie. Silva dijo, este no es su estadio, no se vengan a quejar. Efraín Juárez dijo, quieren desestabilizar. El que estuvo más sereno fue Wiki, que no se enganchó con nada. Vamos a ver el día de medios y algunas reflexiones de los implicados en la final. Y el tema de los árbitros, realmente creo que hace mucho tiempo me fui de mi país y regreso hace un año y parece que está mal felicitar a alguien que hace su trabajo. Para la próxima le tengo que decir groserías, gritarle, y creo que estaremos más contentos y no habría problema. Es la verdad. Hoy es increíble que por felicitar a alguien que hace bien su trabajo, estamos haciendo un escándalo. Y creo que, a ver, por eso digo, me fui hace mucho tiempo de mi país, hace mucho tiempo, regreso después de tanto tiempo y no sabía que no se puede felicitar a alguien por hacer bien su trabajo. Es un rival, respetamos, pero ellos rentaron nuestra casa, entonces, con todo respeto, ellos no tienen estadio para jugar, entonces nosotros nos ayudamos. Y bien lo menciona, ¿no? Un poco el tema de nuestra casa. Me parece a mí que el equipo tiene una casa muy grande, ¿no? México, la República Mexicana, está llenado al 100% de gente de Cruz Azul. Y no, el equipo no ocupa una casa porque tiene una casa en México. A ver, aquí Efraín que ha hecho un temporadón, me cae muy bien, le juega al vivo, ¿no? Le juega al vivo porque dice, yo no sabía que no puedes felicitar. En este mismo torneo, Efraín, ya regresaste de Europa, le dijiste al mismo árbitro, eres un desastre, y está eso apuntado. Bueno, a lo mejor ahí lo fue, Por ese partido fue un desastre. Claro, por supuesto Bueno, que sí, pero entonces también debería de decir en la declaración, es que les digo que lo hacen muy bien, los felicito, pero también les digo que son un desastre cuando a mi entender lo hacen muy mal. Entonces le juega al vivo ahí con la relación odio y amor que tiene con los árbitros, porque es un tipo muy temperamental. Entendió de los partidos, en uno fue muy bueno y en otro fue un desastre. Claro, sí. Bueno, y ya en lo futbolístico, entonces mañana, ¿quién debe mandar? ¿Quién debería Mañana Cruz Azul tiene que imponer el mandar. estilo? Es el equipo local, ¿no? Entendemos que ya no juega la posición en la tabla, pero Cruz Azul es el equipo local, es el que tiene que proponer. Entendemos que no va a tener de arranque al Toro Fernández, ¿no? Entendemos también a ver si juega Rodarte o mantiene a Jeremy Márquez o cambia a Jeremy Márquez a lo que es el tema del medio campo. Yo a Cruz Azul sus debilidades que le veo sobre todo en el juego aéreo es en defensa, ¿no? Y el otro que a mí no me da, siempre que agarra la pelota me genera desconfianza, es Piovi. Es como que el que más debilito siento en el fondo de Cruz Azul. Palavecino, aunque clavó el gol el otro día, no estaba teniendo buen partido, tiene que elevar el nivel. Paradela creo que ha cumplido hasta cierto punto, pero puede dar mucho más. Y Pumas puede ser que tome una postura como la que tomó contra Pachuca, pero es jugar con fuego. Sí. Porque si Cruz Azul es contundente como no lo fue Pachuca, que le pudo haber metido 13 en el primer tiempo, No, ahí pero ahí además pierde. ya no es posición en la tabla, sería un error Sí. garrafal No, por de eso te Pumas, digo. no, entender Pero se habla cómo- que sí puede repetir. Yo siento que se tiende a diluir mucho esa ventaja de la condición de local. Este es el tercer estadio diferente que va a jugar Cruz Azul como local en este torneo, ¿no? Pero entendiendo que durante 20 Solo años en jugó ahí, México ¿eh? pasa eso. No, Cruz Azul. Entendiendo que durante 20 años jugó ahí, por así decirlo. Sí, y entendiendo que durante Donde el señor tantos partidos Alarcón tenía su palco y entendiendo era que todopoderoso. durante deja hablar. veintitantos partidos Cruz Azul estuvo invicto en el Estadio Olímpico Universitario. Sí, Entonces, sí, también sí. es un campo que le viene bien. Siento que esa parte de la localía tiende a diluirse por esos antecedentes. Dicho lo anterior, creo que Cruz Azul tiene una ventaja con el regreso de Rodarte. Vamos a ver qué decide Wiki, si mantiene a Jeremy en esa posición o lo pone como un revulsivo, que no me parecería mala idea. Donde siento que hay más duda con Cruz Azul es en Evere tiene mucha voluntad y eso se le aplaude, pero es la tercera opción de eje de ataque. Y yo al Toro Fernández, por como lo vi en el juego de vuelta, siento que está muy lejos de poder ser el inicialista y le hace falta a Cruz Azul su goleador. Donde más dudas siento que tiene el equipo cementero es en la portería. A mí honestamente Mier no me transmite gran confianza por antecedentes. ¿Cómo ves, Jared? No, yo creo que es una final muy pareja, la verdad. Y me da gusto por los técnicos mexicanos y jóvenes. Y creo que si tengo que decir a alguien que puede tener una ligera ventaja, creo que
como ha jugado y como ha avanzado, siento que Pumas tiene como esa parte del equipo que hasta lo que no está bien le sienta bien. Suerte del campeón. Sí. Sí. Pero todo puede pasar, ¿no? Todo puede ser diferente. Quien entiende un poquito más el estilo, obviamente, es Pumas por el tiempo que tiene con el técnico. Aunque Wiki estaba dentro del cuerpo técnico, no era el que tomaba las decisiones. Y el equipo, pues al final va cambiando en relación a lo que él ahora hace. Que ha sido muy bueno, sí ha sido muy bueno. Veremos entonces a ver cómo logra sortear este par de partidos que son totalmente diferentes a lo que son los anteriores, que tomas la ventaja de jugar con la tabla. Hoy es a ganar los dos, y yo la veo muy, muy pareja. Ligeramente en los dos partidos, Pumas. Yo creo que el golpe de calidad está del lado de Cruz Azul, que la profundidad de plantel está del lado de Cruz Azul. Tampoco es que sea demasiado, pero la recuperación del Toro en el estado en el que esté, creo que de revulsivo le va a dar media hora de partido, seguramente podrá tener Fernández. La recuperación de Orozco y Chiquete, que no la estamos tomando en cuenta, pero que ya haya jugado en Guadalajara es fundamental. Volver a contar con Rodarte para poner a Jeremy, que para mí ha sido de lo mejor de Cruz Azul todo el semestre, en su posición natural. Te vuelve a dar una opción de regresar a Mauri otra vez, porque lo habías adelantado un poquitín, ¿no? Cuando lo habías puesto en el lugar de Lira como el líbero, lo puedes volver a regresar ahí. Tienes lo de Romero, tienes lo de Montaño. Me parece que tiene mucho más de dónde echarme de mano Wiki cuando tiene que buscar una modificación hacia adelante, el propio Mateo Levi con lo que te pueda dar. A Pumas, y lo vimos en la ida, si Pumas tiene que modificar para ir a ganar, tiene muy poquitos recursos en la banca. Tiene muy poquitos recursos, pero sus jugadores ofensivos tienen más gol que Cruz Azul. Yo diría que hay factores muy particulares. O sea, dices de Mier, también ha estado en las últimas dos fases, Keylor muy mal. Jordan Carrillo me parece el jugador más, más luces. candente en este momento, ¿no? El jugador más desequilibrante que tiene Universidad. Y ojos con las faltas que pueda cometer Cruz Azul. Yo creo que Cruz Azul, a partir del último título de la novena, porque hay varios jugadores que finalmente ya no están, o sea, de ese equipo ya no hay, ¿no? Pero a partir de ese momento se rompe esta sensación de que Cruz Azul puede fallar mentalmente, puede fallar en personalidad, en seguridad. Y creo que finalmente, más allá de aquella equivocación de Mier que le abre la puerta a la América y del penalti de Rotondi, que Piovi y el Chiquito Sánchez, o Rotondi y el Chiquito Sánchez terminan por determinar un pase a final, creo que Cruz Azul, el tema emocional y el tema de que cierren CU, no creo que le afecte, no creo que lo intimide. Creo que es puro fútbol. Ni lo va a intimidar, pienso yo. Calidad y calidad. Que de los y el que se equivoque menos, ya sabemos cómo son de los los últimos 7 partidos, Pumas solamente le ha ganado una Cruz Azul. 3 victorias para Cruz Azul y 3 empates. Eso sí, son equipos que se meten muchos goles. En los últimos 3 partidos, 14 goles entre ellos. Volvemos en Fútbol Picante y vamos a hablar. Ricardo Peláez entrevistó al Conejo Pérez y a Miguel España. Un poco de todo. Volvemos en Picante. Frases relacionadas con huevos, personalidad, carácter y experiencia mundialista, porque dentro del imaginario futbolístico mexicano todavía existe la idea de que los partidos importantes se ganan más con valentía emocional que con pizarrones tácticos. Y justamente por eso, Guillermo Ochoa sigue siendo uno de los nombres más divisivos de todo el país, porque probablemente ningún futbolista mexicano representa mejor la guerra entre generaciones que está viviendo actualmente. La selección nacional, por un lado, existe una enorme cantidad de aficionados que todavía lo ven como símbolo histórico, leyenda mundialista y portero capaz de crecerse en escenarios gigantescos. Y honestamente tienen argumentos muy fuertes. Las actuaciones de Ochoa en Copas del Mundo forman parte de la memoria colectiva mexicana. Hay generaciones enteras que crecieron viendo sus atajadas imposibles y asociando su imagen con algunos de los momentos más importantes de la selección nacional. Pero del otro lado aparece una generación completamente cansada de verlo todavía como protagonista principal. Y honestamente, esa postura también tiene argumentos sólidos. Porque sí, el fútbol moderno cambió muchísimo. Hoy, los porteros
Ya no solamente deben atajar, ahora necesitan iniciar ataques, jugar cómodos con los pies, interpretar espacios defensivos y convertirse prácticamente en defensores adicionales durante la salida de balón. Y justamente ahí aparecen las críticas más fuertes contra Ochoa. A muchísimos aficionados sienten que los jóvenes ofrecen herramientas mucho más modernas para competir internacionalmente. Por eso, nombres como Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Alex Padilla o Carlos Moreno generan tantísima expectativa. Representan renovación, representan futuro, representan esperanza de cambio. Pero al mismo tiempo existe otra realidad imposible de ignorar. Defender el Arco de México implica presión psicológica gigantesca. Cada error se convierte en tendencia nacional. Cada gol recibido provoca discusiones interminables. Cada convocatoria genera peleas brutales entre periodistas, exjugadores y aficionados. Y pocos futbolistas entienden esa presión como Guillermo Ochoa. Por eso, Javier Aguirre enfrenta una situación extremadamente complicada rumbo al Mundial, porque cualquier decisión generará polémica inmediata. Si apuesta por juventud, dirán que arriesga demasiado. Si mantiene a Ochoa, lo acusarán de bloquear nuevas generaciones. Y justamente eso resume perfectamente el estado actual del fútbol mexicano. Absolutamente todo divide opiniones. Todo genera conflicto. Todo provoca debate. Y honestamente eso también demuestra el tamaño emocional que sigue teniendo este deporte dentro del país. O porque aunque muchísima gente critique constantemente a la Liga MX, a la Federación o a ciertos jugadores, al final millones de personas siguen viviendo el fútbol obsesivamente todos los días. Y probablemente ahí está la verdadera fuerza del fútbol mexicano. Puede ser caótico, puede ser frustrante, puede ser desesperante, pero jamás deja de importar. Siempre encuentra nuevas historias capaces de atrapar emocionalmente a millones de aficionados. Y justamente ahora existen demasiadas historias explotando simultáneamente, porque mientras Cruz Azul y Chivas se preparan para una batalla emocional gigantesca, también siguen apareciendo declaraciones relacionadas con corrupción, transparencia financiera y luchas internas dentro de la estructura del fútbol mexicano. Y honestamente, esa parte podría terminar siendo todavía más grave que cualquier polémica deportiva, porque las declaraciones recientes relacionadas con fondos multimillonarios, derechos comerciales y resistencia a la transparencia dejaron una sensación peligrosísima. Dentro del fútbol mexicano existen grupos de poder completamente enfrentados sobre el futuro de la liga, especialmente cuando apareció el tema de la venta unificada de derechos comerciales y la posibilidad de transformar económicamente a la Liga MX, porque en teoría la propuesta prometía modernización, más inversión y crecimiento gigantesco para el fútbol mexicano. Pero el problema explotó cuando comenzó a hablarse de transparencia financiera. Ahí todo se volvió muchísimo más oscuro, porque según múltiples versiones, algunos clubes no estaban dispuestos a mostrar completamente sus operaciones económicas y eso provocó sospechas enormes. Muchísima gente lleva años sintiendo que el fútbol mexicano prioriza demasiado el negocio inmediato y demasiado poco el crecimiento deportivo real. Por eso siguen apareciendo críticas relacionadas con multipropiedad, falta de ascenso y descenso, y decisiones tomadas más pensando en dinero que en desarrollo competitivo.
y cuando aparecen acusaciones tan fuertes sobre resistencia a la transparencia. Esas sospechas solamente aumentan todavía más. Pero aquí aparece la contradicción más brutal de todas, porque incluso con problemas estructurales enormes, el fútbol mexicano sigue produciendo pasión gigantesca. Los estadios siguen llenándose, las audiencias siguen explotando, los threads sociales siguen incendiándose después de cada jornada y cada liguilla continúa convirtiéndose en fenómeno nacional. Eso demuestra algo importantísimo. Emocionalmente, el fútbol mexicano conecta con la gente de una manera salvaje. Hay orgullo, hay identidad, hay nostalgia, hay frustración, hay esperanza y existe una necesidad permanente de demostrar quién manda dentro del fútbol nacional. Por eso, las discusiones jamás terminan, porque cada generación busca nuevos héroes, nuevos líderes y nuevas historias capaces de representar emocionalmente al país entero. La guerra más peligrosa dentro del fútbol mexicano ya comenzó y honestamente lo que estamos viendo ahora mismo parece mucho más grande que una simple liguilla, mucho más grande que Cruz Azul, mucho más grande que Chivas e incluso mucho más grande que la propia selección mexicana. Porque mientras millones de aficionados siguen obsesionados con cada gol, cada error arbitral y cada conferencia de prensa, detrás de cámaras se está desarrollando una batalla gigantesca donde se mezclan dinero, poder, ego, televisión, política, manipulación mediática y una industria completa diseñada para transformar el fútbol en un espectáculo emocional permanente. Y lo más impresionante es que casi nadie parece darse cuenta de cómo funciona realmente toda esta maquinaria. Mucha gente todavía cree que el fútbol mexicano gira alrededor de la cancha, alrededor de los sistemas tácticos o alrededor de los jugadores, pero la realidad actual es muchísimo más compleja. Hoy, el verdadero producto del fútbol mexicano ya no es el fútbol. El verdadero producto es el drama. El verdadero negocio es la emoción. El verdadero combustible de todo este ecosistema es el conflicto constante. Y justamente por eso la Liga MX jamás deja de producir caos. Porque el caos venden, porque la polémica genera audiencias, porque el enojo mantiene a la gente conectada, porque las guerras entre aficionados producen millones de interacciones diarias y porque el fútbol mexicano descubrió hace muchísimo tiempo que emocionalmente puede controlar por completo la atención de todo un país y honestamente eso explica perfectamente por qué cada semana aparece una nueva crisis gigantesca. Un día el tema es el arbitraje, otro día la selección nacional. Después aparecen acusaciones de corrupción. Luego explota una pelea entre comentaristas. Después un entrenador se convierte en villano nacional. Y cuando parece que finalmente todo comienza a tranquilizarse, llega otra liguilla para incendiar nuevamente las emociones de millones de personas. Porque en México el fútbol nunca descansa emocionalmente. Siempre necesita una nueva historia capaz de dividir opiniones. Siempre necesita un nuevo héroe. Siempre necesita un nuevo enemigo. Y justamente ahora, el centro absoluto de toda esa tormenta emocional vuelve a ser Cruz Azul. Porque la máquina otra vez llegó al punto donde debe demostrar si realmente aprendió a competir bajo presión o si terminará convirtiéndose nuevamente en víctima de sus propios fantasmas históricos. Y eso pesa muchísimo más de lo que mucha gente fuera de México puede imaginar. Porque lo de Cruz Azul
ya no es solamente un problema deportivo. Lo de Cruz Azul se convirtió hace muchísimos años en un trauma colectivo nacional. Se convirtió en una narrativa emocional gigantesca, donde millones de personas esperan constantemente el siguiente colapso psicológico del equipo. Y eso termina afectando absolutamente todo dentro del club, porque cuando una institución pasa décadas enteras asociada emocionalmente con el fracaso, llega un momento donde incluso los propios jugadores sienten el peso de la historia cada vez que las cosas comienzan a complicarse. Cada gol recibido revive tragedias antiguas. Cada error defensivo